Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva transmisión virtual de la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia FAJO. En esta oportunidad realizaremos una charla a la comunidad que la vamos a titular Útero y ovarios, problemas frecuentes y sus tratamientos. ¿Por qué una charla a la comunidad? ¿Cuál es el sentido? Los médicos y las médicas tenemos también una función de educadores. Es nuestra obligación informar adecuadamente cómo y qué hacer ante una determinada situación, cuál es su prevención, cuál es su tratamiento, qué es lo que más conviene y qué es lo que no conviene hacer. Esto es una forma de educar para la salud. Estamos en este momento transcurriendo el Octubre Rosa, que como ustedes deben saber es el mes de concientización hacia el cáncer de mama. Pero este mes también fue el mes de concientización de la menopausia, de la osteoporosis, y también existen otros días de concientización, como el día de la endometriosis, del HPV, del cáncer de ovario, del cáncer de cuello, y tantos otros. Estos días de conmemoración pretenden y educar e informar a la población que tomen conciencia sobre todas aquellas medidas de prevención para su salud, para prevenir estas y otras patologías. No solo van dirigidas a la comunidad, sino que también queremos compartirlas con los colegas, para que ellos también, a su vez, realicen la difusión de las mismas con sus pacientes, contribuyendo a la educación de las mismas. Les quiero comentar que apoya esta idea el Servicio de Obstetricia y de Ginecología del Hospital Privado Universitario de Córdoba, a través de la doctora Claudia Travela, una amiga y luchadora de la salud de la mujer, que tenemos el gusto que hoy nos acompañe. La doctora Claudia Travela es coordinadora de obstetricia de la Escuela de la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, FAJO. Es miembro de la Comisión de Salud Materna de FAJO y es especialista de alto riesgo obstétrico del Hospital justamente Universitario Privado de Córdoba. También quisiera agradecer el auspicio a Laboratorios Bayer, que ha patrocinado esta transmisión. A todos ellos, muchísimas gracias, y los dejo con la palabra de la doctora Claudia Travela, quien presentará al coordinador y a los demás expositores. Doctora Travela, un gusto tenerla acá con nosotros. Bueno, muchas gracias, Patri. Como de costumbre, un placer trabajar con vos para esta que es nuestra Federación de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. En este momento, partecita de mi corazón está con FAJO, como representando a la escuela y a la federación, y la otra partecita de mi corazón en este servicio, de la cual es un placer participar ya hace muchos años, junto con mis colegas, de excelencia para toda nuestra población. Ya es la tercera vez que nuestro querido hospital y nuestro querido servicio participa y ayuda a FAJO para esto que vos decías, Patricia, tan importante como es informar y educar a esta población femenina que concurre. Y esto es muy importante hoy, tal vez decir que en tiempos de COVID, en la cual las prestaciones y la concurrencia de nuestras mujeres al consultorio mermaron por temor, pero a la vez esta merma en la consulta ginecológica tal vez haya aumentado y en un tiempo vamos a poder tener números de patologías que por temor al contagio, por temor al COVID, la paciente no concurrió en tiempo y en forma. Por eso creo que es muy importante, y cooperando con esta educación, con esta área que FAJO quiere hacer hincapié a la comunidad, es que hemos convocado a este grupo de colegas del Hospital Privado Universitario de Córdoba para poder informar, educar a la comunidad femenina. Le voy a dar lugar a nuestro coordinador, el doctor Maximiliano Ábrego. Él forma parte del servicio de ginecología y se dedica fundamentalmente a lo que es cirugía mínimamente invasiva. Él va a dar lugar al resto de nuestros colegas y bueno, bienvenidos a todos los que ya se unieron
calculo que ya habrá de todas las provincias y de muchos países de Latinoamérica. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias, Fago, muchas gracias, Bayer, por este auspicio. Maxi. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Ante todo, agradecerle a Fasgo por la posibilidad, por darnos el espacio. La verdad, hace un tiempo empezamos con las charlas a la comunidad. A nosotros nos alegra muchísimo poder tener un espacio en el cual nos podamos acercar a las pacientes. Como bien dijo la doctora Travela, en un momento en el cual las pacientes están un poco alejadas del hospital, traerlas un poco más por el tema del COVID, mostrarles lo que nosotros hacemos y tal vez sacar dudas de las patologías más frecuentes y contarle un poco lo que nosotros hacemos todos los días, ¿sí? Ante todo, agradecerle a Fasgo, a la doctora Claudia Travela, a la doctora Patricia Cingolani por todo el esfuerzo y por permitirnos el espacio. Agradecerle a Bayer también, ¿sí? A Nicolás Amoro por acompañarnos, y a todo el público presente, ya sea la comunidad en general, como a nuestros colegas de todo el país que nos van a acompañar, y países vecinos, como siempre, cada acto que apoya Fasgo, la verdad que la participación es bien amplia, ¿sí? Primero vamos a empezar presentando al equipo. Todos los disertantes de hoy y quien les habla pertenecemos al Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Privado Universitario de Córdoba, ¿sí? Somos un servicio amplio de cirugía ginecológica que está dividido en diferentes sectores. Hoy tenemos presente a diferentes referentes de cada uno de esos sectores, ¿sí? Podemos empezar hablando del sector de uroginecología. Tenemos al doctor Guillermo Meyer, que es cirujano ginecológico de alta complejidad, ¿sí? Acreditado por SACIL, especialista en piso pelviano y jefe de la sección de uroginecología. Doctor Meyer, si se quiere presentar y contar un poco lo que hace en su sector. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, más que agradecimiento, doctora Travela, doctora Cingolani, Fasgo, Bayer. Esto de la cuarentena ha traído un cambio radical en nuestras vidas, pero también ha traído cosas buenas, como esto de podernos comunicar de este modo y poder llegar a la gente en un momento en el cual, como dijiste vos, doctora Travela, el miedo ha hecho que la gente se aleje mucho de la consulta y por lo menos de este modo poder llegar con nuestro granito de arena y poder colaborar, ¿verdad? En el hospital tenemos secciones de cada especialidad. Hoy el tema que toca hablar no es el de la mía precisamente, lo que es inerte de la propia uroginecología es el área referida a la mujer en todo lo que son trastornos del piso pelviano, la cual está conformada por médicos ginecólogos, especialistas en uroginecología, médicos urólogos, especialistas en uroginecología, y médicos o fisioterapeutas encargados de todo lo que es la rehabilitación pelviana. De este modo, de manera multidisciplinaria, podemos abordar la gran mayoría de las patologías del piso pelviano, con su altísima incidencia que tienen en la población, y tratar de mejorar y brindar una atención integral a la mujer. A su vez también colaboramos con el servicio de cirugía con la sección, de cirugía mínimamente invasiva, y también con la sección de oncología pelviana. Bueno, pasamos a oncología pelviana. En este caso tenemos al doctor Fabián Gómez Balangione, que es cirujano ginecológico, especialista en oncología ginecológica y jefe de la sección de hematología del servicio. Hola, doctor, si nos quiere contar un poco su área. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Hago propio los agradecimientos de mis colegas que hablaron recién, la doctora Travela, el doctor Abrego y el doctor Meyer. Mucho gusto de estar nuevamente acá con ustedes, convencidos de lo que ha dicho la doctora Cingolani al principio, que hizo énfasis en lo que es la educación y la comunicación. Hoy por hoy eso es clave para el mantenimiento, la recuperación de la salud. Hoy los pacientes están muy involucrados en lo que es el conocimiento de sus problemas y eso es muy importante para nosotros, nos allana mucho el camino y nos ayuda a afianzar esta alianza terapéutica que siempre es tan importante entre médico y paciente para caminar juntos hacia resolver los distintos problemas de la mujer. Bueno, hablaré un poquito más del área quizá cuando comience mi charla, pero sí tenemos un área de lo que es ginecología oncológica que trabaja vinculada a lo que es la sección de
patología mamaria también. Y lo más importante es la filosofía nuestra de trabajo en el hospital desde siempre, al cual yo pertenezco junto con la doctora Travela hace 30 años. Es el trabajo en equipo, la articulación de las distintas áreas y el permitir de que tengamos este abordaje multidisciplinario de las pacientes que nos permite justamente especializarnos cada uno en un área en particular y poder brindar un mejor cuidado. ¿Sí? Perfecto, muchísimas gracias. Ahora vamos a presentar a la doctora Mónica Bonín. Ella es cirujana ginecológica, especialista en laparoscopía ginecológica de alta complejidad, acreditada por SACIL. Ella pertenece a la sección de cirugía mínimamente invasiva. Doctora, si usted se quiere presentar. ¿Cómo estás, Maxi? Bueno, una vez más, agradecimientos, como ya todos han dicho, a Fasgo, a Claudia Travela y a la doctora Cingolani por esta oportunidad. Realmente muy contentos de poder llegar a la comunidad de esta manera. Y bueno, en nombre del área de cirugía mínimamente invasiva, a la cual formo parte, muy contenta de formar parte de este equipo de trabajo con el cual me siento súper identificada. Todos los que estamos en a esa área de cirugía mínimamente invasiva, todos trabajamos de esa manera en el hospital, especialmente con Maxi hacemos equipo en lo que es laparoscopía de alta complejidad y trabajamos abordando casos laparoscópicos de patología benigna, compleja, juntos, así que es un equipo de trabajo con el cual me siento muy cómoda, realizamos todo tipo de patologías laparoscópicas. Mónica, te quedaste sin micrófono. Perdón, toqué algo que me quedé callada. Nada, estaba justamente contándoles que estamos haciendo un equipo de trabajo muy lindo y que realmente trabajar en lo que es la cirugía mínimamente invasiva nos apasiona, a todos por igual, y con Maxi especialmente hacemos un equipo de trabajo en lo que refiere a lo que es patología benigna de alta complejidad. Pero trabajamos de manera multidisciplinaria en el equipo en todos los casos, incluidos con áreas del hospital fuera de lo que es la ginecología exclusiva, como puede ser cirugía general, nutrición y montones de otras áreas que nos ayudan y nos aportan su enseñanza y su colaboración. Así que bueno, contenta de estar en este equipo. Bueno, muchas gracias. Y por último vamos a presentar al doctor José Saldarcher, que es el jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del hospital. Es especialista en tocoginecología y medicina reproductiva, acreditado por SAMER. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, y hago extensivo el agradecimiento a todo el equipo de Fasgo y al público que hoy se ha reunido para escuchar las charlas. La reproducción humana es un área de la ginecología que ya está superando muchos de los límites sobre los que trabajaba antes. Hoy la vinculación en la reproducción humana es con todas las otras subespecialidades, trabajando a la par de la oncología ginecológica, trabajando a la par de lo que es la cirugía benigna y compleja ginecológica, o a la par también de los problemas endocrinológicos, con el fenómeno social de la postergación de la maternidad, la necesidad de una asistencia reproductiva en todas las subáreas es imprescindible, y bueno, ojalá hoy podamos transmitir algunos conceptos que ayuden también a plantear y a colaborar con la salud reproductiva en general de la población. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, ya estando presentados todos, hoy vamos a tener 4 charlas. La idea de nuestras charlas a la comunidad es la participación de la gente que nos está escuchando. Para eso las hacemos en vivo y para eso disponemos de un chat en el cual pueden poner cualquier tipo de pregunta que vaya surgiendo. Las preguntas las vamos a realizar al final de las disertaciones, pero todo lo que necesiten preguntar lo van comentando ahí abajo y al final las hacemos bien ordenados, ¿sí? Bueno, agradecemos a todos la presencia y vamos a empezar con nuestra primera charla, que es quistes de ovario, todo lo que tenés que saber. Esta está a cargo del doctor Guillermo Meyer. ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto. Perfecto, bueno. Bueno, un gusto poder llegar a la comunidad.
Y como dijo el doctor Ábrego, esta charla lo que habla es de todo lo que uno puede interiorizarse sobre lo que es la patología de quistes de ovarios. Obviamente es una charla reducida, pero inicialmente, ¿qué tenemos que saber? ¿Qué son los quistes de ovario? Los quistes de ovario en general es un saco, por eso su palabra misma lo dice, de forma quística, que se forma sobre o dentro, sobre la superficie del ovario o dentro del ovario. La gran mayoría de los quistes de ovarios son un proceso natural de la ovulación, son los llamados quistes funcionales. Y esto no es menor, este dato, porque muchas veces ocurre que una persona va a un control por una ecografía de control y le dicen, tenés un quiste de 2, 3, 4 centímetros, y estas personas, estos pacientes se asustan de manera importante, y en realidad se está tratando de un quiste funcional, dado que depende del momento del ciclo en el cual se realiza el estudio, va a aparecer una formación folicular que es parte de la evolución normal del ciclo ovárico. La incidencia de los quistes de ovarios es aproximadamente del 8% anual y tiene una prevalencia del 8% en mujeres premenopáusicas y del 14% en mujeres posmenopáusicas. ¿Qué factores de riesgo tiene un paciente a desarrollar un quiste de ovario? Bueno, la historia familiar de quistes ováricos, sobre todo aquellos pacientes con antecedentes de quistes funcionales, o sobre todo aquellos pacientes con antecedentes de endometriosis. La endometriosis, que en una de sus formas forma quistes ováricos, generalmente es muy dependiente de las familias. Y podemos ver madres que lo tuvieron, hermanas que lo tuvieron, etcétera, etcétera. Medicamentos, ¿como cuáles? Aquellos medicamentos que se usan en fertilidad, sobre todo aquellos para inducir la ovulación, y también aquellas mujeres que presentan irregularidad menstrual, que en realidad los quistes de ovario son parte del problema de la irregularidad menstrual y es lo que se evidencia como un quiste de ovario. ¿Qué tipos de quistes de ovarios hay? Bueno, los más comunes, aquellos quistes de agua que se saben llamar, que son los llamados quistes simples. Son aquellos en los cuales un folículo, por alguna razón en particular, no se produjo la ovulación, sus células interiores empezaron a funcionar de forma autónoma y empiezan a segregar más cantidad de líquido. Entonces se forma esta formación que vemos acá, de aspecto simple, que ecográficamente se ve como un saco de agua, y generalmente estos quistes son autolimitados y generalmente se resuelven espontáneamente. En los casos de que eso no ocurra, ya más adelante hablaremos de cuál sería el tratamiento. Los quistes de cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es otro quiste fisiológico que ocurre luego de la ovulación. El cuerpo lúteo genera la progesterona, que es una de las hormonas que interviene en la segunda etapa del ciclo, y también se encuentra cuando la mujer se embaraza en el primer trimestre, es el que colabora en el mantenimiento del embarazo hasta que a partir de las 12 semanas empieza a hacerlo la placenta. Por ende, los quistes de cuerpo lúteo son fisiológicos, pero en algunos casos puede ocurrir que aumente su tamaño, que hagan un sangrado intraquístico o que sangren a cavidad, dado que son sumamente vascularizados, y eso puede generar síntomas o, en algunos casos excepcionales, alguna urgencia ginecológica. Otro tipo de quiste, que en este caso son quistes mixtos, son los dermoides o teratomas quísticos, que son aquellos quistes en los cuales dentro del ovario se desarrollan tejidos que no son propios del ovario, y que, como su nombre lo dice, habitualmente forman estructuras más dependientes de las capas de la piel, como ser pelos, como ser cartílago, huesos, piezas dentarias, y son células pluripotenciales que tienen la particularidad de formar dentro del ovario este tipo de tejidos. Y los quistes endometriósicos, que son aquellos en los cuales se desarrolla un quiste que llamamos quistes achocolatados, los cuales generan quistes que pueden ser de distintos tamaños y además una enfermedad que, como se ve en el gráfico, puede generar implantes dentro de la pelvis. Es tejido endometrial, que es lo que normalmente la mujer menstrua, pero que se desarrolla fuera del útero y se puede desarrollar en el ovario o en distintas áreas de la pelvis. Y los quistes paraováricos, que como su nombre lo dice, no se forman directamente del ovario, sino en el tejido que se encuentra entre la trompa y el ovario, llamado mesosalpinx o mesoovario, y se ubican en esa situación. ¿Cómo llegamos al diagnóstico en las pacientes? Bueno, fundamental el examen físico. Un examen físico nunca debe ser dejado de lado porque nos brinda muchísima información. El tamaño del quiste, si la paciente presenta dolor o no a la palpación abdominal, la movilidad de los órganos genitales, la nodularidad a nivel de la vagina, que nos haría pensar en algún tipo de patología como la endometriosis, y también el volumen del quiste ovárico.
También nos valemos mucho de la ecografía, sobre todo la ecografía transvaginal, la cual nos va a permitir a través de las imágenes evaluar si la masa es quística, si es compleja, es decir, si además de una estructura quística tenemos tabiques, tenemos papilas. Vemos también la vascularización a través del estudio Doppler dentro de la ecografía, lo cual una masa con mucha vascularización podría indicarnos signos indirectos o de complicaciones o de patología maligna. Y además nos valemos del laboratorio, no en todos los pacientes claramente, en aquellos pacientes a los cuales el médico considera necesario, en los cuales podemos pedir lo que llaman marcadores tumorales, que son aquellos estudios en los cuales podemos solicitar para determinar si un tumor es maligno, es benigno o de qué estirpe es, como son el CA125, la beta-HCG, el CA19-9, la alfa-fetoproteína, por nombrar algunos. Cada médico, de acuerdo a la característica ecográfica que presente el quiste, va a decidir qué tipo de estudio va a solicitar. Y también nos valemos de los estudios de resonancia magnética y de tomografía, que generalmente los utilizamos para caracterizar una masa que no puede ser bien caracterizada por vía ecográfica, cuando tenemos sospecha de malignidad, porque son el gold estándar para evaluar malignidad en los pacientes ováricos, en los pacientes con patología ovárica, en aquellas pacientes que sospechamos o que sabemos la presencia de enfermedad de endometriosis o endometriosis profunda, y lo importante es siempre hacerla con contraste endovenoso como el gadolino, y también con gel endovaginal, porque contrasta bien las estructuras y de esta forma nos puede ayudar mucho, sobre todo en las pacientes que sospechamos o patología maligna o sospechamos endometriosis pelviana. Como tratamiento, bueno, la paciente llegó, le evaluamos. Primero, saber que los quistes ováricos funcionales generalmente no requieren tratamiento, es decir, aquel quiste menor de 4 centímetros, 3 centímetros, con la sola observación, en la gran mayoría de los casos, por ser muchos de ellos funcionales, no va a requerir un tratamiento. En algunos pacientes, dado los antecedentes, o dado el tamaño del quiste, o dada la característica, podemos optar por métodos anticonceptivos, no con la finalidad de la anticoncepción, sino con la finalidad del tratamiento para disminuir la carga hormonal de ese quiste y que empiece a disminuir su tamaño. Generalmente se los damos en los quistes funcionales o foliculares, o cistoadenomas que se llaman, y en aquellas pacientes que tienen quistes endometriósicos. Pero hay otros tipos de quistes en los cuales, como los dermoides, como los quistes de más de 6 centímetros, etc., en los cuales se requiere ya el tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Y porque ¿cuándo vamos a operar a estos pacientes? Cuando son quistes complejos, cuando son quistes sintomáticos que presentan dolor, cuando aumentaron su tamaño en el seguimiento, cuando son mayores a 6 centímetros en el caso de los quistes simples, o aquellos quistes con sospecha de malignidad. Y también no olvidar las urgencias en la patología del quiste, que generalmente está dada por la torsión, por la ruptura o por el sangrado. Aquí podemos ver un ejemplo de un teratoma quístico. Generalmente estos son asintomáticos, pero como dijimos son uno de los que más comúnmente pueden dar torsión. El teratoma tiene tendencia a hacer la torsión por su tamaño, y la idea siempre es tratar de operarlo dentro de una bolsa, a través de la laparoscopía, para evitar que el líquido que pueda tener adentro no se derrame, y de esa forma proteger todas las estructuras, las trompas, el útero, el ovario contralateral y el mismo ovario. La idea es retirar la parte interna, que es la que presenta todas estas estructuras, y conservar la corteza, que es donde está principalmente el área funcional del ovario. Este es otro ejemplo de un quiste endometriósico, en el cual ecográficamente presentaba el aspecto de quiste chocolatado, presentaba cierta heterogeneidad, probablemente haya tenido un marcador tumoral elevado. Ahí quiero aclarar que el marcador tumoral, el CA125, si bien se solicita para cáncer de ovario, en algunas patologías benignas puede dar elevada, y una de ellas es la endometriosis. Por ende, a no preocuparse si en algún momento se solicita este estudio y de elevado, no necesariamente es porque haya una patología maligna de ovario, sino que la endometriosis perfectamente la puede producir. ¿Y cuando los operamos? Cuando tenemos una alta sospecha clínica de endometriosis, tanto por el examen físico como por la clínica de la paciente. La endometriosis es una patología que da dolor pelviano, que da dolor con las relaciones, que da muchos síntomas, o cuando el quiste tiene más de 4 centímetros. O en el caso de una urgencia, como es el caso de la torsión ovárica, que es una emergencia en ginecología, en la cual el quiste se torsiona sobre su eje. Esa torsión sobre su eje produce que
la vascularización del ovario se comprometa, tanto del ovario como de la trompa. Fíjense, ahí se ve perfectamente cómo está torsionado sobre el eje, y como dije, es una urgencia ginecológica. ¿En qué pacientes se dan habitualmente? Las que tienen quistes de paro ovario, en cualquier tipo de quiste, pero generalmente en las pacientes que tienen un quiste de dermoide, un quiste de paro ovario, en mujeres jóvenes, en niñas, y en el primer trimestre del embarazo, que por el ascenso del útero fácilmente se puede torsionar. Ya como conclusión, y haciendo muy breve este repaso, decir que los quistes de ovario son una patología muy frecuente, la gran mayoría se resuelven espontáneamente o con tratamiento médico, que es fundamental una buena evaluación y un buen manejo diagnóstico y terapéutico para tratar de tomar la decisión adecuada. La laparoscopía creo que es el método de diagnóstico y de tratamiento gold estándar, salvo en algunos casos puntuales, y nos permite manejar de manera segura y mínimamente invasiva la gran mayoría de las patologías. Y de ser lo que decíamos al principio, el trabajo en equipo e interdisciplinario juega un rol fundamental para un tratamiento adecuado de nuestras pacientes. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Guillermo. La verdad, muy clara la charla. Vayan preguntando, vayan escribiendo todas las preguntas que tengan. Yo se las voy a hacer al doctor al finalizar las 4 charlas. Muchísimas gracias, doctor. Ahora vamos a pasar a nuestra segunda charla sobre fibromas uterinos. ¿Tengo que operarme? Antes de darte la palabra, Moni, quiero agradecer la presencia en esta charla de gente, no solamente de todo el país, pero también tenemos gente de Guatemala, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Chile, Nicaragua, Venezuela. La verdad, muchísimas gracias por la participación a todos y a los que nos están escuchando desde todo el país. Como siempre, FASGO convocando no solamente gente argentina, sino del resto de Latinoamérica. Muchísimas gracias. Mónica, es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Ahí comparto pantalla. ¿Se ve mi pantalla ahí? ¿Hola? Poner en presentación completa, Moni. Perfecto. Sí, pero se ve, ¿no? Sí. Sí, se ve perfecto. Bárbaro. La presentación completa, nada más. Bueno, muchísimas gracias una vez más por la oportunidad, y en esta oportunidad vamos a hablar de fibromas uterinos. ¿Tengo que operarme? Sí, tengo que operarme. Esa es la pregunta que surge en esta charla y de la cual vamos a tratar de hacer el foco. Primero, hablando un poco de generalidades, de qué decimos cuando decimos que tenemos un fibroma, o qué es un fibroma. También llamado miomas, o más científicamente llamado miomas, los fibromas son estructuras nodulares benignas de la pared uterina. Pueden ser únicos o múltiples y adquirir diversos tamaños y diversas ubicaciones. ¿Qué síntomas nos dan habitualmente los fibromas o miomas? La mayoría de las veces las pacientes consultan por dolor al menstruar, sangrado menstrual excesivo, anemia, justamente a causa de este sangrado menstrual, pero también muchas de ellas pueden manifestarse con síntomas no de los más tradicionales o típicos, debido al tipo de mioma que tienen. Entonces consultan por compresión de órganos vecinos, que tienen mucha frecuencia para hacer pis, para ir a orinar, mucha frecuencia o mucha dificultad para evacuar intestino, y esto puede tener que ver también con algún fibroma voluminoso que esté comprimiendo vejiga o recto. Algún incompleto de la vejiga a raíz de la presencia de algún fibroma que comprima la vía urinaria, o, por ejemplo, dolor al tener relaciones sexuales, de comienzo habitualmente no súbito, sino como que va empeorando con el correr de los meses, y puede tener que ver con la presencia de un fibroma en el fondo del saco vaginal o en las paredes laterales del útero. Y muchas de ellas también consultan por distensión abdominal, ¿sí? A veces acompañados de los síntomas anteriores, o no, o solamente distensión abdominal y quizá alguna dificultad para orinar, y puede esto tener que ver con fibromas voluminosos que estén por fuera del útero. Justamente para cada uno de estos síntomas tenemos relación con el tipo de mioma que la paciente pueda tener. Los miomas localizados adentro de la cavidad uterina, hay varios tipos diferentes, de acuerdo a qué porcentaje del mioma se asome a la cavidad y qué porcentaje del mioma esté metido en la pared del útero,
pero los miomas llamados submucosos habitualmente se manifiestan con sangrado y dificultades para embarazarse. Los pacientes mayormente consultan por ese tema. Luego tenemos lo que llamamos miomas intramurales, que son los que están en la pared del útero, ¿sí? Hay varios tipos distintos también, de acuerdo a ubicación de esos miomas, el porcentaje de miometrio que ocupan, a cuánto se asoman hacia la cavidad o hacia el exterior del útero, pero ese tipo de miomas habitualmente dan como síntoma principal sangrado y dolor menstrual. Y luego tenemos los miomas subserosos, que son justamente los que están por fuera del útero, bien por fuera del útero, mayormente pueden llegar a ser asintomáticos, pero justamente son este tipo de miomas los que a veces dan estos síntomas atípicos, como es la compresión de órganos vecinos, la distensión abdominal, la dificultad para orinar. Este tipo de miomas no dan tanto sangrado ni tanto dolor al menstruar, sino más bien síntomas inespecíficos de la patología. Ahora bien, ¿tengo que operarme? ¿Y cuándo es el momento de hacerlo? Esas son las preguntas que vamos a tratar de resolver en esta charla. Bueno, ¿cuándo debemos operarnos? ¿O tengo que operarme? Y bueno, deberíamos hacerlo cuando tenemos empeoramiento de los síntomas, cuando hay crecimiento acelerado. Acelerado nos referimos a un crecimiento mayor a 1 centímetro al año. Habitualmente los miomas crecen entre 0,5 milímetros y 1 centímetro por año, ese es el crecimiento estándar de los miomas. Si un mioma ha crecido muy por encima de esos parámetros, eso ya es por sí solo es una indicación quirúrgica. O si tenemos anemia, si tenemos un aumento del sangrado menstrual que termina anemizándonos o anemizando a la paciente, obviamente esas son indicaciones quirúrgicas por excelencia. Y todo esto va a ir de la mano, al momento de decidir qué tipo de cirugía se le ofrece a la paciente, todo esto va a ir de la mano del deseo de fertilidad que la paciente tenga, porque se le proponen diferentes alternativas de tratamiento en función de justamente sus deseos de fertilidad y obviamente de acuerdo a la sintomatología y al empeoramiento de esa sintomatología en el tiempo. Básicamente tenemos 2 tipos de tratamiento para los miomas. Los tratamientos hormonales, a los cuales habitualmente nos abocamos a lo que son las pastillas anticonceptivas, o los DIU hormonales, los endoceptivo hormonales, que nos ayudan mucho a reducir los niveles de estrógeno locales en el útero y por ende estabilizar el sangrado de la paciente, los dolores menstruales, todos los síntomas uterinos, o los tratamientos quirúrgicos, donde podemos tener la videolaparoscopía, la histeroscopía y la cirugía convencional. Ya vamos a hablar un poquito de cada una de estas cosas. Puntualmente referido al tratamiento hormonal, la idea de aplicar tratamiento hormonal en pacientes con miomas es principalmente lograr una mejoría de los síntomas. Esto puede ser, ya sea porque la paciente no tiene miomas grandes, son miomas de crecimiento lento y pequeño tamaño, pero ha tenido un empeoramiento de su sintomatología en el correr de los meses o del año, lo cual se justifica un tratamiento hormonal y no un tratamiento quirúrgico, porque la patología no empeoró tanto a nivel objetivo, pero sí la paciente manifiesta empeoramiento de sus síntomas. O si queremos lograr una mejoría de los síntomas o la mejoría de una anemia importante que la paciente tenga antes de someterla a una cirugía. Ya sabemos que la cirugía puede llegar a tener un sangrado importante, entonces preferimos darle un tratamiento hormonal previo al ingreso a quirófano como para ayudarla a mejorar su anemia antes de operarla. O en caso de pacientes perimenopáusicas que porque ya se aproxima la menopausia y por ahí no tiene mucho sentido operarla, porque la menopausia va a hacer que todos estos miomas ingresen a un momento de estabilidad y va a dejar de sangrar, en esas pacientes se justifica el tratamiento hormonal. Y para esto nos valemos de los métodos de las pastillas anticonceptivas, de diversas posologías y combinaciones hormonales, pero también utilizamos muchísimo el endoceptivo hormonal, conocido comercialmente como Mirena, que nos ayuda un montón a regular la sintomatología local que pueda tener la paciente, el sangrado, el dolor uterino, con muy pocas complicaciones y muy pocos síntomas adversos. Obviamente es para pacientes seleccionadas y para casos de miomatosis puntuales. Y luego tenemos las diferentes alternativas de tratamiento quirúrgico. Para empezar, voy a hablar un poquito de lo que es la histeroscopía. La histeroscopía es para realizar tratamiento de miomas intrauterinos o también denominados submucosos. No es para cualquier tipo de mioma, es solamente para los miomas que están localizados adentro del útero. ¿Sí? Vamos a poner a correr el video. Y en los casos, ¿en cuándo lo utilizamos? Bueno, en casos de miomas menores a 3 centímetros,
que puedan ser obviamente extirpados por esta vía, ¿no? Aquellos que sean bien submucosos o que tengan presentación submucosa. Esto, la histeroscopía es un tratamiento ambulatorio que no deja cicatrices porque se trabaja por vía endoscópica, ingresamos con una cámara por el cuello del útero, esto nos permite ingresar a la cavidad uterina, como pueden ver en el video, y de esta manera vamos resecando de a pedacitos el mioma, sin tener que hacer ninguna cicatriz, ni abrir el abdomen, ni dejar ninguna cicatriz en la paciente. El postquirúrgico de este tipo de cirugías es casi indoloro, devuelve la normalidad a la cavidad uterina, y obviamente esto reduce enormemente el sangrado que pueda llegar a tener la paciente, y se utiliza muchísimo en pacientes que están en búsqueda de embarazo, porque este tipo de miomas submucosos pueden alterar importantemente la cavidad uterina e impedir un embarazo espontáneo normal. Luego tenemos lo que llamamos la miomectomía, que es la extracción de los miomas, habitualmente por vía abdominal o también por vía laparoscópica, ¿sí? ¿Para qué pacientes reservamos este tipo de tratamiento? Para aquellas que tengan miomas intramurales o subserosos. Intramurales habíamos dicho que son los que están bien en la pared del útero, y subserosos son aquellos que están bien por fuera de la pared del útero. En esos casos podemos utilizar la miomectomía, la cual puede realizarse por vía laparoscópica, como van a ver aquí, o por vía convencional, realizando una cirugía a cielo abierto, ¿sí? La vía laparoscópica se utiliza y la convencional por igual, se utilizan para miomas únicos o múltiples, de diversos tamaños. La recuperación, en referido a lo que es de ser bastante rápida, la recuperación postquirúrgica, y utilizando algunas técnicas intraquirúrgicas logramos que el sangrado intraoperatorio sea escaso, con lo cual la paciente puede evitar complicaciones con anemia y demás si se realiza una correcta cirugía. Si desea embarazo, debe esperar al menos entre 6 meses y 1 año para buscarlo, porque tenemos que darle tiempo a la pared uterina que cicatrice bien, y esto le lleva habitualmente ese periodo de tiempo. Y por último, la histerectomía, la cual queda reservada para pacientes sin deseos de embarazo, porque ya tienen la paridad cumplida o porque no desean madres, miomas múltiples, o miomas únicos pero muy voluminosos, donde la miomectomía va a ser más compleja, o miomas que hayan crecido rápidamente, con lo cual conviene hacer una cirugía un poco más radical, si la paciente no tiene deseos de embarazo, por los mínimos riesgos de que ese mioma tenga una alta celularidad o tenga alguna malignidad. La vía laparoscópica es la de preferencia, pero obviamente también se puede realizar por vía convencional. Y en el caso de la vía laparoscópica, la recuperación es muy rápida, el alta se realiza en nuestro servicio, por lo menos la realizamos casi siempre de manera ambulatoria o con un día de internación, y la recuperación postquirúrgica es excelente, habitualmente, ¿sí? Es una cirugía que las pacientes se recuperan muy bien y que logran reincorporarse a su vida habitual en poco tiempo. A manera de conclusión, tengo fibromas, ¿debo tratarme? Debo tratarme si tengo empeoramiento del sangrado menstrual, anemia, crecimiento rápido de algún mioma, o deseos de fertilidad que se vean alterados por la presencia del mioma. ¿Y cómo debo hacerlo? Bueno, pues va a depender obviamente del profesional que esté a cargo de la paciente, pero básicamente tenemos el tratamiento hormonal reservado para miomas pequeños, pacientes perimenopáusicas, con empeoramiento de los síntomas, pero no aumento, o tratamiento quirúrgico para pacientes con miomas grandes, múltiples, de rápido y muy sintomáticos. Bueno, espero que les haya gustado y que les haya servido. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. La verdad, muy clara la presentación. Pues vamos a agradecer más de 300 personas participando de la presentación, así que muchísimas gracias. Se sumó gente de otros países. Acá estoy leyendo de Colombia también. Así que muchísimas gracias a todos por participar. Vamos a nuestra tercera charla. Sangrado de la menopausia, ¿cuáles son los riesgos? Está a cargo del doctor Gómez Balangione. Doctor, todo suyo. Bueno, doctor Ábrego, muchísimas gracias, buenas tardes a todos, gracias por participar, por estar ahí queriendo informarse y conocer más de las enfermedades ginecológicas comunes como las que estamos viendo hoy, sumamente frecuentes. El lazo rosa que está presente ahí en la placa es para que no olvidemos, como dijo la doctora Cingolani, que aún estamos en octubre, y es el mes mundial de concientización sobre la prevención del cáncer de mama. Si bien no es el tópico de esta charla, está siempre muy vinculado a la salud de la mujer.
Vamos a hablar hoy de lo que es el sangrado después de la menopausia y vamos a hacer un breve repaso de algunas estructuras de las cuales ya se estuvo hablando en las charlas anteriores, que es el aparato genital femenino interno. Particularmente nos vamos a referir al útero, este órgano que ocupa el centro de la pelvis femenina, que tiene conexión en la parte superior con estos cuernitos que son las trompas uterinas, que los conectan con los ovarios, y hacia la parte inferior que se vincula a través del cuello con la vagina. El útero tiene esta forma de pera, tiene este tamaño, como ven ahí a la izquierda, que puede ser variable según si la mujer ha tenido o no hijos, o según la edad que tenga la mujer, pero fácilmente cabe en lo que sería la palma de una mano. Tiene un orificio inferior, que es el orificio cervical externo, a través del cual se emite normalmente el sangrado menstrual, y como ven hacia la derecha, el útero con ese corte que vemos ahí en forma horizontal, lo dividimos esquemáticamente en dos partes: la parte superior, que se llama cuerpo uterino o matriz propiamente dicha, donde albergan los embarazos y donde se produce el sangrado menstrual, y esta parte inferior que lo conecta con la vagina, que es el cuello uterino, que también es asiento común de patologías. Lo que yo quiero que veamos más en detalle es lo que le llamamos endometrio, que es esta mucosa, este tapizado interno de color rosa o como un terciopelo rojo que lo recubre interiormente en todas las paredes de su cavidad. Eso es lo que se llama endometrio, y esta parte más rosa externa es lo que se llama miometrio, que es donde surgen los miomas a los que se refirió recién la doctora Moni. Hablamos también un poquito, no puedo evitar hablar de lo que es el funcionamiento o fisiología, como le llamamos en medicina, de lo que es el ciclo menstrual normal. Si bien se va a referir a esto en detalle el doctor Saad en la próxima charla, ya que él es especialista en reproducción, pero simplemente y rápidamente recordarles que toda mujer, desde su maduración alrededor de los 11, 12 años, hasta más o menos los 50, es decir, a lo largo de 40 años de su vida, va a tener normalmente un ciclo menstrual, es decir, un periodo que está más o menos determinado por unos 28 días de duración, a través de los cuales unos 5 días o 7 días normalmente se sangra, y luego ese ciclo continúa con días que son normalmente secos o sin sangrado hasta que comienza una nueva menstruación. Es lo que le llamamos ciclo menstrual normal. Este ciclo menstrual está determinado por esta danza o por esta suba y baja más o menos ordenada de ciertas hormonas que se producen en la mujer, y lo importante es tener en cuenta que durante la vida reproductiva de la mujer, vuelvo a repetir, entre que comienza a menstruar a los 11, 12 años hasta los 50, se producen estos picos hormonales que son característicos de la vida reproductiva de la mujer. Eso es lo que va a determinar que este endometrio que ven acá abajo prolifere o vaya cambiando, vaya creciendo en forma ordenada hasta llegar más o menos a los 10 milímetros al fin del ciclo, en el cual se va a producir la disgregación menstrual y ahí el comienzo de un ciclo siguiente. Eso es lo que ocurre normalmente en toda mujer durante su vida reproductiva. Llega un momento en la vida de la mujer en que se va a producir una disminución progresiva de las hormonas que se están produciendo en su cuerpo. Y ese momento es alrededor más o menos de los 50 años. A partir de ahí disminuyen progresivamente, insisto, las hormonas, y esto va a producir a nivel del aparato ginecológico la anulación de la ovulación y por ende la ausencia de la menstruación. Eso es lo que llamamos y definimos como menopausia. Por ende, la menopausia entonces es un evento, no es una enfermedad, es un evento natural que se produce alrededor de los 50 años, y es un proceso, ya que hay una disminución progresiva de la producción de hormonas, y va a significar la interrupción definitiva de este ciclo ovárico y del ciclo menstrual. Esto está caracterizado por
como se ve acá nuevamente en la placa, la ausencia de estos picos hormonales, y no quiere decir que la mujer pierda todas sus hormonas, sino que las hormonas van a tener este nivel basal, este nivel más bajo, y eso se va a traducir a nivel del endometrio, la parte interna del útero, en un endometrio quiescente, un endometrio delgado, un endometrio que ya no prolifera, por ende no tiene que sangrar nunca más. A eso quería llegar, entonces, es que la menopausia implica el cese de la vida reproductiva, es el paso de una etapa a otra de la mujer, está definido por la falta de menstruaciones al menos por un año y de ahí en más, y es muy importante que sepamos, insisto, que es un evento natural y que por la expectativa de vida que hoy tienen las mujeres en el mundo, alrededor de 80 años y muchas veces más, tengamos en cuenta que una mujer va a transcurrir 2/3 o más de su vida durante el periodo de menopausia. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esta etapa de la vida de la mujer. La pregunta ¿es normal sangrar después de la menopausia, después de este evento que se produce de cese de su vida reproductiva? La respuesta claramente es no, porque eso es lo que define la menopausia, la ausencia definitiva de sangrados uterinos. ¿Sí? Por eso es que nosotros decimos los ginecólogos esta sentencia que es cualquier sangrado vaginal o incluso flujo rosado después de la menopausia es anormal, es patológico y debe ser evaluado. ¿Qué es el sangrado después de la menopausia? Por ende, es también llamado metrorragia posmenopáusica y es todo sangrado genital después de un año de haberse retirado las menstruaciones que hemos definido como evento de menopausia. ¿Cuáles son las posibles causas? Básicamente hay 3. La más común de ellas, la más frecuente que vemos en la consulta, es la atrofia epitelial. Este epitelio que recubre, esta mucosa que recubre tanto la vagina como el cuello de útero, como el endometrio, como les mostré al principio, sufre este proceso de afinamiento que se llama atrofia, y ese afinamiento o delgadez lo torna más frágil, por ende mucho más fácil de sufrir cualquier laceración, cualquier lastimadura interna, muchas veces sin causa, y eso generar un sangrado que generalmente es leve y que no es tan difícil de resolver, pero es una causa común. La segunda causa más frecuente son los pólipos uterinos, que son estas excrescencias, son como pelotitas, como pequeñas uvitas que penden muchas veces de un tallo, que se dan internamente en el útero, en este endometrio, o bien a nivel del cuello uterino, en este caso se llaman pólipos cervicales, y en este caso se llaman pólipos endometriales. Son estructuras glandulares, pueden medir desde milímetros hasta 1 o 2 centímetros y a veces un poco más, y como son frágiles también tienden a producir un sangrado. Estos pólipos uterinos, fíjense cómo los podemos identificar fácilmente con la ecografía transvaginal, casi como si fuera este esquema que estamos viendo a la izquierda, y también por el método de histeroscopia que recién describía la doctora Bonin, esta endoscopia del útero, lo podemos ver en directo y muchas veces tratar de esta forma. Fíjense, interesante acá cómo se ve este endometrio que es atrófico, totalmente plano, liso, rosa pálido. Eso es un endometrio típico de una mujer menopáusica, y esto es un pólipo que no debería estar ahí. Tiene estos vasitos sanguíneos, estos vasitos inflamatorios que son los que producen habitualmente el sangrado. La tercera causa, y muy importante, es siempre el cáncer uterino. El cáncer de útero puede darse tanto a nivel del endometrio, en la parte del cuerpo uterino o matriz, o a nivel del cuello uterino, en la parte baja. En cualquiera de las dos ocasiones puede manifestarse con sangrado vaginal. También podemos verlo en ecografía, como ven arriba a la derecha, la ecografía con Doppler color nos permite diagnosticar esta presencia hipervascularizada, con mucha irrigación de vasos sanguíneos que lo hace muy sospechoso, y
con un simple método como es la colocación de un espéculo vaginal en una consulta ginecológica de rutina, podemos ver un cáncer de cuello en vivo y en directo sin mayor tecnología que la de una luz y nuestros ojos. Muy importante la revisación, examen y consulta ginecológica precoz y a tiempo ante cualquier sangrado de la menopausia. ¿Cómo se estudia el sangrado de la menopausia? Lo acabo de decir, lo primero y siempre clave es la consulta al ginecólogo, el examen ginecológico con Papa Nicolau y colposcopía. Esto que ven acá es el espéculo vaginal, que es este pequeño aparatito que nosotros usamos para distender suavemente las paredes vaginales y a través de ahí poder introducir un cepillo o una pequeña espátula de madera para tomar una muestra del cuello del útero y muchas veces incluso del endometrio. Esto es lo que vemos en el fondo de la vagina, que es el cuello del útero, y podemos ver si acá hay alguna lesión o si el sangrado viene desde la parte más interna. Repito, son todos métodos simples, no hace falta ningún aparato más que un espéculo que actualmente son descartables, no son ya metálicos como este que se ve acá, son incluso más suaves y más indoloros, y la ayuda muchas veces de este aparato de visión óptica con una luz LED, que es un colposcopio o videocolposcopio, que nos permite aumentar la imagen y ver en mejor detalle el cuello del útero. Otro aliado nuestro de los ginecólogos, una pieza clave para el diagnóstico, es la ecografía intravaginal, la cual se realiza introduciendo este transductor, que también es muy suave, pequeño. Esta es la parte, acá ven más o menos el tamaño real, que prácticamente tiene el diámetro de un dedo pulgar o índice femenino, que esto se introduce hasta acá en la vagina y nos permite ver en detalle todo el aparato genital interno de la mujer con una definición muy importante. Se realiza en posición ginecológica, no hace falta más que una camilla y obviamente un ecógrafo, más allá de un ecografista probo como para realizarla. Y por último, la biopsia de endometrio, que por vías naturales, a través de este orificio cervical que yo les mostré, se puede introducir una pequeña cánula delgada de no más de 2 milímetros que nos permite ingresar hasta la cavidad del útero y poder tomar una biopsia, poder tomar tejido, poder tomar material para que luego eso sea estudiado en el laboratorio de anatomía patológica y tener un diagnóstico de certeza de cómo se encuentra ese órgano por dentro y de por qué sangra. La histeroscopía diagnóstica es otra forma de tomar las biopsias, es lo que se llama el gold standard hoy en día, que es introducir ya no solamente una cánula ciega, sino un instrumento de óptica muy delgado que mide 5 milímetros y que nos va a permitir ver en forma directa la cavidad endometrial. Eso lo vemos a través de un monitor y vemos en detalle si esa mujer sangra por atrofia, por un pólipo o por un cáncer. Se puede hacer tranquilamente en consultorio externo, necesita solamente de un ambiente estéril y no hace falta hacerla en un quirófano, sino se puede hacer en un consultorio externo, es mínimamente invasiva, se hace con anestesia local y es absolutamente ambulatoria, ya que lleva no más de 20 o 30 minutos. ¿Puede sangrar la mujer en la menopausia por otras cuestiones que no sean ginecológicas? Sí, y es frecuente que eso ocurra también. Lesiones vulvares, en este caso sí son ginecológicas, pero externas, ya que a veces hay pequeñas lesiones como úlceras o angiomas, como ven ahí a la derecha, que a veces con el mismo roce de la ropa pueden producir un mínimo sangrado, por ende es importante que el ginecólogo también revise a la mujer porque sabe que estas cosas pueden pasar. La hematuria, que es el sangrado por las vías urinarias, no nos olvidemos que este útero está en íntima relación con la vejiga y de que el lugar por donde se orina, que es la uretra, termina prácticamente en la entrada vaginal, entonces algunos sangrados del aparato urinario pueden también identificarse o creerse que son de origen ginecológico. Y el más común de todos es el sangrado hemorroidal. Por la misma causa hay una íntima vecindad del aparato genital del útero con el recto y con el ano,
y el sangrado hemorroidal puede muchas veces manifestarse en el protector, en la ropa interior, durante el momento de la higiene sobre todo, y ahí asustar a la mujer, que lo mismo es importante que consulte para asegurarnos de que no sea un sangrado hemorroidal urinario y sea ginecológico. ¿Cómo se trata finalmente el sangrado de la menopausia? Es clave que para un buen tratamiento hay que tener un buen diagnóstico, y para tener un buen diagnóstico es importante la consulta oportuna y precoz a un especialista en ginecología siempre que haya un sangrado en la posmenopausia. La atrofia epitelial, que es la primera de las causas que les mencioné, se trata de forma sencilla con estrógenos de uso local. No necesariamente hay que tomarlos, no necesariamente hay que aplicárselos en forma inyectable, sino que se aplican en forma de óvulos vaginales, que son estas perlas pequeñas y suaves que se introducen en la vagina con una frecuencia que cada especialista va a determinar, y también existen las cremas vaginales que se pueden usar con un aplicador o simplemente con la mano sobre los labios externos si eso es necesario. Eso es lo que permite devolver o revertir la atrofia, es decir, devolver al aparato genital una plenitud similar a la que tenía previamente la menopausia. Los pólipos endometriales se pueden extirpar por histeroscopía de una manera similar a la que menciona la doctora Bonini, mostró en su video, a lo que se hace con los miomas uterinos. Esto sí ya se hace en quirófano, en un ambiente con una esterilización más controlada, más completa, porque es una endocirugía, si bien resalto lo que mencionó previamente, que se hace por vías naturales. Aprovechamos esta ventaja del aparato genital de ser accesible por la vía baja, por ende podemos entrar a la cavidad uterina y extirpar completamente un pólipo uterino o un mioma uterino en forma totalmente endoscópica. A pesar de hacerse en quirófano, también es mínimamente invasiva. En vez de anestesia local requiere una sedación, pero también es totalmente ambulatoria con un alta generalmente a los 90-120 minutos de terminado el procedimiento. Y por último, las lesiones ya malignas, es decir, el cáncer de útero o algunas lesiones precancerosas, si lo detectamos más a tiempo aún, en estos casos, generalmente, salvo excepciones, vamos a tener que retirar y remover el útero en forma completa, y esa es la técnica de histerectomía, que se puede hacer por dos vías, la vía abierta o la vía videolaparoscópica. Excepcionalmente, y esto lo menciono porque estamos en tiempos especiales de pandemia, donde a veces la programación de la cirugía no es sencilla o debe diferirse un mes o 2 meses o 3, según el caso y el momento donde nos encontremos por esta enfermedad que nos azota a todos, que es el coronavirus. Excepcionalmente podemos usar bajo forma supervisada y siempre y cuando lo indique un especialista para casos seleccionados, un tratamiento farmacológico que nos permita diferir la cirugía. La histerectomía abierta o clásica es la que hacemos a través de una incisión transversa baja en la parte baja del abdomen, igual a la que se utiliza para una cesárea, y si bien es una cirugía abierta, tratamos de tener siempre el cuidado de mantener esta incisión en este pliegue inferior para que quede oculta bajo el elástico, ya sea de la ropa interior o del traje de baño. Es importante destacar que así retiremos el útero en forma completa, como ven en esta imagen, o el útero más las trompas y los ovarios, nunca vamos a retirar la vagina, sino que la vagina, que eso es una duda muy común cuando una mujer va a ir a una histerectomía, no va a ser alterada por esta cirugía de histerectomía, ya sea a cielo abierto o por laparoscopía. La vagina, que es el órgano sexual por excelencia de la mujer, queda intacta, no se acorta ni se estrecha por la cirugía de histerectomía, ya que nosotros no tocamos la vagina para extirpar el útero. La histerectomía por video mínimamente invasiva, menciona la doctora Bonin, se hace en vez de abrir la panza a través de punciones y a través de endocámaras que utilizamos. Eso permite que sea mínimamente invasiva. Esto hace que las incisiones sean muy pequeñas, de 4 o 5 milímetros, y a nivel del ombligo de 10 milímetros como máximo,
por ende las cicatrices que dejan son prácticamente imperceptibles. La histerectomía, perder el útero, siempre es una decisión difícil para toda mujer, pero muchas veces, sobre todo en los casos de malignidad, es necesario hacerla. Hemos avanzado mucho en los últimos años en lo que es cirugía, tanto abierta como laparoscópica, se ha avanzado mucho en la anestesia, eso hace que hoy una cirugía, incluso compleja, tenga una duración promedio de hora, hora y media, como cirugía completa. Se puede hacer con anestesia total o con anestesia regional, parcial o peridural, como la conocemos, y la internación que tienen estos procedimientos puede ser de 24 horas o incluso en forma ambulatoria, es decir, alta en el mismo día de la cirugía con un sistema supervisado de control. La recuperación total va a ir de las 3 a las 5 semanas según se haga por vía laparoscópica o por vía abierta. Lo más importante, entonces termino con esto, es la consulta oportuna y precoz con el especialista ante cualquier sangrado de la menopausia, y quiero presentar para despedirme a nuestro equipo de ginecología, que es un equipo grande, es un equipo joven, es un equipo potente, es sobre todo un equipo capaz que permanentemente está queriendo actualizarse en lo que es el tratamiento de las enfermedades ginecológicas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Quedo abierto para cualquier cosa que haya quedado pendiente al final, en el momento de la discusión. Perfecto, muchísimas gracias, Fabián. Excelente charla. Bueno, agradecemos la presencia de todos. Estamos viendo que hay algunos colegas conectados. Agradecerle a ellos también, al doctor Samuel Zairef, director de la Escuela de FASGO, al doctor Hakim, prosecretario general de FASGO también, y a todos los que nos están viendo del otro lado, la gran cantidad de preguntas que nos están haciendo, que las estamos anotando y se las vamos a ir haciendo a cada uno de los disertantes, ¿sí? Por último, vamos a presentar al doctor Sadlarcher. Él nos va a hablar sobre menstruaciones anormales, cuándo y por qué debo consultar. Doctor, todo suyo. Bueno, buenas noches. Ustedes van a ver que muchos de los conceptos que yo les traigo en esta corta charla han sido mencionados por colegas, porque finalmente la menstruación normal, no es otra cosa que la manifestación final de una serie de eventos hormonales cíclicos muy complejos que terminan con un sangrado originado en el útero. El sangrado que proviene de este órgano que describió el doctor Gómez Balangione, que es el endometrio, esta mucosa que se prepara todos los meses para alojar un embrión en caso que se dé un embarazo, y que si no se da ese embarazo, finalmente descama y se manifiesta como ese sangrado cíclico. ¿Cuáles son las características de una menstruación normal? Nosotros, para poder identificar normalidad y normalidad, solemos tratar de identificar 4 elementos de esta. Uno de ellos es la frecuencia, la otra es la regularidad, la cantidad y la duración. 90% de las mujeres tienen un sangrado con un intervalo que va entre 24 a 35 días. Y esa es una frecuencia del ciclo menstrual que se puede considerar completamente normal y regular. Hay una zona gris, como en todos los procesos biológicos, que en este caso va entre los 21 y 24 días, y entre los 35 y los 38 días, que para algunas mujeres todavía puede ser un ciclo normal, pero que a veces nosotros, los médicos, investigamos un poquito y definitivamente tenemos que tener una alerta y ser conscientes que un sangrado cíclico que ocurre cada menos de 21 días o más de 38 días es una frecuencia anormal y puede estar originada en alguna alteración. La regularidad es la variación entre esa frecuencia que mencionamos recién. Muchas veces cuando uno interroga a la paciente considera que es irregular porque todos los meses menstrua con una diferencia de 2 o 3 días. Y a lo mejor un mes menstrua cada 28 y el otro mes cada 30. Eso no es irregularidad, eso es regularidad, porque
no necesariamente los ciclos van a ser exactamente iguales todos los meses. Se considera irregular cuando la diferencia entre un ciclo y otro es más de 8 días. Por lo tanto, una paciente que, por ejemplo, menstrua un mes cada 24 días, sí, y otro mes cada 30, puede considerarse regular. Lo mismo si un mes menstrua a los 28 y el otro mes a los 32. Puede considerarse regular. ¿Cuánto tiempo dura ese sangrado? Como bien mencionaron los colegas, ese sangrado no suele superar, y no debería hacerlo, por más de 8 días, que es el máximo. En general, no hay un mínimo que tienda a preocupar, salvo en algunas situaciones muy puntuales, que pueden ser consecuencia de alguna cirugía o de algún daño que se ha generado sobre el útero, pero en general, si no se acusa de una patología, no preocuparía una menstruación corta de 1 a 2 días. La mayor parte de las mujeres van a menstruar durante 4 a 6 días, y eso es lo que se considera la duración normal del ciclo uterino. Y el volumen del sangrado, en general, es una de las características más difíciles de medir en forma objetiva. Nosotros decimos que lo habitual es unos 30 mililitros y que va de unos 5 a unos 80 mililitros. Obviamente que no es posible medir en mililitros la cantidad del sangrado, por lo tanto hay otros datos clínicos que nosotros nos orientan. Uno de ellos es la calidad de vida que esa menstruación está dando a la paciente. Si la toallita que se utiliza no dura más de 2 horas, o es sobrepasada por la cantidad de sangre, o el cambiado de la toallita tiene que ser más de 5 o 6 veces por día, o, un dato muy importante, la aparición de coágulos en la sangre menstrual, eso está indicando de que el volumen de sangrado es anormal y posiblemente está superando los 80 mililitros. Fíjense que la sangre menstrual habitualmente es una sangre que no coagula. Esto es una característica propia de la menstruación, debido a que hay sustancias en la sangre menstrual que están allí para que la sangre no coagule. Si hay coágulos en la menstruación, eso ocurre porque estas sustancias no están alcanzando a mantener la sangre fluida, y es un indicador indirecto de que el sangrado menstrual puede ser excesivo. Entonces, cuando la paciente en un control ginecológico o ante una consulta nos refiere que hay alguna alteración en estas características, a nosotros esto ya nos orienta, si bien esto no es absoluto, sí es bueno saber que en general la regularidad y la frecuencia, fíjense, lo que es tiempos, depende en general de los controles hormonales de ovarios y las glándulas relacionadas que van a regular esa función ovárica. Mientras que la cantidad de sangre y la cantidad de días, la duración de ese sangrado, tiene que ver más con un control del sangrado a nivel uterino y nos orienta más cuando hay alteraciones a problemas locales a nivel del órgano efector, a nivel del órgano que sangra, que es el útero. Fíjense que en ese control hormonal que determina la frecuencia del ciclo menstrual, no hay otra cosa que una manifestación final del funcionamiento de los ovarios. Esta es una información muy compleja y muy completa que surge del sencillo registro de las menstruaciones, que es algo que el médico, los ginecólogos recomendamos a la paciente que lleve un registro de sus menstruaciones, porque puede ser fuente de información confiable, rápida y accesible para detectar problemas de distinta índole. Fíjense que esto surge de un razonamiento simple. En los extremos de la vida reproductiva, cuando el funcionamiento de los ovarios no es el óptimo, es frecuente que cambien algunas características del ciclo menstrual, principalmente la frecuencia. Esta es la adolescencia y la etapa de más de 40 años. Y acá hay un dato vinculado a lo reproductivo que es clave. Si bien la vida reproductiva va desde la primera menstruación, o menarca, como le llamamos, que ocurre en el mundo occidental en las niñas púberes entre los 11 y 13 años, consideramos que la pubertad se ha adelantado en forma anormal si ha ocurrido entre los 9 años, pero tener en cuenta
que después de esa primer menstruación, durante aproximadamente 3 años, es frecuente que las menstruaciones no tengan la regularidad ideal y se presenten ciclos más cortos o más largos, muchas veces también más abundantes y sintomáticos. En general, para una niña que ha menstruado a los 11 o 12 años, esto se puede extender hasta los 14, 15 años y no constituye una patología en sí mismo. De todos modos, por supuesto, siempre se recomienda estar atento y hacer la consulta. Esto es algo que no tiene trascendencia, no preocupa, y no es otra cosa que la inmadurez todavía de una función hormonal compleja que va a ir adquiriendo su funcionamiento con el correr de los años. Otra situación es después de ciertos años, que fíjense que esa curva de descenso del nivel de la fertilidad ocurre ya a partir de los 35 años. El fenómeno de la postergación de la búsqueda del primer embarazo ha hecho que muchas de las mujeres en el mundo occidental decidan buscar embarazo después de los 35 años, y después de los 35 años hay un descenso importante en el nivel de la fertilidad, determinado por una caída en el número de los folículos, en el número de óvulos que quedan en el ovario, y también de la calidad de esos óvulos. Esto muchas veces se manifiesta inicialmente y puede ser el primer síntoma clínico, una alteración en los ciclos. Muchas mujeres, después de cierta edad, específicamente después de los 40 años, van a notar de que sus ciclos empiezan a prolongarse, a hacerse más largos, y eso es una manifestación indirecta de una depresión de la cantidad de óvulos, una disminución de la calidad y cantidad de óvulos, que se asocia también a una disminución de la fertilidad. Esto es algo importante a tener en cuenta, porque así como tenemos programas y procesos muy importantes para intentar de que la paciente no quede embarazada en un momento inadecuado de la vida, tenemos que estar alertas y saber de que la caída de la fertilidad puede también traernos un problema más adelante, y de esa manera poder asesorar a la paciente para la toma de decisiones a nivel reproductivo. En relación a patologías en general, vamos a mencionar algunos trastornos hormonales frecuentes que están más allá de lo que mencionaron los colegas. Y fíjense que una patología muy común, una de las más comunes en la mujer en edad reproductiva, es el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es un síndrome complejo en donde aparecen no solo alteraciones menstruales, menstruaciones anormales, sino que aparecen otros signos y síntomas. Uno de ellos es la caída del cabello, ¿sí? Pero junto con la caída del cabello, la aparición de vello en otros sitios, como puede ser el rostro, axilas, abdomen, mamas, que están marcando una alteración hormonal, y esa alteración hormonal también se puede manifestar como acné. En general, estas pacientes tienen trastornos menstruales que nosotros le llamamos amenorrea, u oligomenorrea. ¿Qué es la amenorrea o la oligomenorrea? No es otra cosa que el cese de las menstruaciones o la postergación de los ciclos menstruales a más de 90 días. ¿Sí? Por supuesto que estas alteraciones menstruales también traen problemas de la fertilidad. A esas pacientes les cuesta quedar embarazadas, y cuando estas pacientes con oligomenorrea o amenorrea finalmente menstruan, generalmente tienen dolores menstruales muy importantes y son menstruaciones muy sintomáticas. Un dato que preocupa a muchas de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, inclusive antes de tener un deseo reproductivo, es esto: son pacientes que efectivamente tienen una dificultad importante para bajar de peso y que con una ingesta calórica habitual, comiendo lo mismo que comen otras mujeres, suben de peso y no pueden bajar. Todo esto son signos, señales que el cuerpo puede dar junto a las alteraciones menstruales para pensar en un síndrome de ovario poliquístico, y esto requiere consulta y tratamiento. Otro trastorno muy frecuente es el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es la alteración de esta glándula, fíjense, a nivel del cuello, que se llama tiroides, y que regula en forma muy importante también, entre otros órganos, a la función ovárica. La mujer con hipotiroidismo no solamente va a tener trastornos menstruales, o puede tener trastornos menstruales, entre los cuales está también la oligomenorrea o
la menorragia, es decir, los sangrados menstruales más abundantes, sino que también va a tener otros síntomas como pérdida de cabello y cola de las cejas, se caen las cejas, el cabello seco y quebradizo. Puede aparecer un agrandamiento de la glándula a nivel del cuello, de la misma tiroides. Van a aparecer alteraciones en el ritmo cardíaco, dolores musculares, fatiga. Es muy significativo la paciente que refiere que no tolera el frío y que está muy cansada y con mucho sueño. Puede alterar también la memoria, y todo esto lleva también a problemas de fertilidad, que es muy importante también inclusive detectar la presencia de un hipotiroidismo, aún antes que la mujer desee efectivamente ser madre, si aparecen algunos de estos síntomas. La hiperprolactinemia es una palabra un poquito más difícil para los no médicos, y es un trastorno hormonal que también es bastante frecuente y se produce por el aumento de una hormona que se llama prolactina. Esa prolactina está producida en una glándula que está alojada en el cerebro, y que una de las manifestaciones más frecuentes de la hiperprolactinemia es justamente no ovular. Al no producirse ovulación no se produce menstruación, y esto suele aparecer junto con la secreción de leche. Esto es un trastorno ya descrito, muy antiguo, y fue descrito por primera vez por Hipócrates, la asociación de falta menstrual y secreción de leche en pacientes con aumento de la producción. Por supuesto, en ese momento no se sabía por qué era, pero se reconocía muy claramente el síndrome. Hay situaciones de patología local, y esto ya fue mencionado por mis colegas, y fíjense cómo ya en la cantidad y en la duración del sangrado aparece el útero como el órgano más afectado, y fueron mencionados muy bien por los colegas lo que son los miomas uterinos, estas estructuras formadas por el mismo músculo de la pared uterina, que con su crecimiento interfieren en los mecanismos de control del sangrado y hacen que la paciente sangre más cantidad de días y en forma más abundante. Y hay otro trastorno que tiene vinculación con los miomas y vinculación con la endometriosis, esa condición que mencionó el doctor Meyer en la primera charla, y que es la aparición de estos focos, ¿sí?, de endometrio ectópico, decimos nosotros, o de tejido que no debería estar dentro de la pared uterina, pero que aparece dentro de la pared uterina y también interfiere con el control del sangrado en el momento que llega, generando menstruaciones más dolorosas, de mayor cantidad y de mayor duración. Fíjense, estos son algunos ejemplos de cómo el control uterino del sangrado puede fallar. Los pólipos también fueron mencionados por el doctor Gómez Balangione, son una patología frecuente tanto en la posmenopausia como en la paciente en edad reproductiva, y pueden generar sangrados anormales como única manifestación, y son plausibles de tratamiento en forma muy sencilla y segura. Por supuesto que hay otras causas, y en la mujer en edad reproductiva también lamentablemente puede presentarse la malignidad o el cáncer como un causal. El cáncer de endometrio, si bien es raro, en la mujer en edad reproductiva puede presentarse después de los 40 años, y es uno de los diagnósticos diferenciales que vamos a hacer. Hay condiciones generales, como coagulopatías, es decir, trastornos en la coagulación de la sangre, que se van a manifestar con sangrados anormales, y suele ser una manifestación inicial de una patología preocupante que es la leucemia, que se da lamentablemente en mujeres jóvenes, y que puede manifestarse como primer síntoma el sangrado en sitios diferentes del cuerpo, uno de ellos el sangrado genital. Y hay muchísimos medicamentos que a través de la interferencia con mecanismos hormonales también pueden generar alteraciones menstruales. Fíjense que esto es un proceso muy complejo, muy integral, del que solo podemos mencionar algunos aspectos, los más importantes para tener noción de lo importante que es que la mujer tenga el propio control de su normalidad. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que después de los primeros 3 años de establecida la menstruación en la pubertad, los ciclos van a adquirir las características que tendrán en esa mujer ya buena parte de su vida. A esto tenemos que estar alerta, y tenemos que aprender a detectar la propia normalidad para poder también detectar una alteración, una anormalidad en caso que se presente. Ese control de la propia normalidad
y la consulta con un profesional en caso que uno sospeche que se han producido cambios en las menstruaciones. Puede permitir el diagnóstico y tratamiento de múltiples problemas ginecológicos y endocrinos, como así también no ginecológicos, pero que puedan afectar la salud de forma importante, como mencionamos, con los que son disgrasias sanguíneas. Para la prevención de patologías es imprescindible el control ginecológico periódico, y en ese control ginecológico la evaluación de esas menstruaciones para que la tranquilidad de que se estén manteniendo en un rango de normalidad nos asegure el correcto funcionamiento de todos estos órganos que mencionamos. Es importante que la paciente sea consciente de todas estas características de la menstruación, esté atenta, pueda registrarlas y pueda manifestarlas, tanto en el control ginecológico como en una consulta específica si detecta de que hay alguna alteración. Quiero agradecer la atención de todos ustedes y por supuesto que seguimos aquí presentes para las charlas que surgen de la audiencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José. Vamos a arrancar con las preguntas, ¿sí? Seguimos teniendo una buena cantidad de gente que nos está mirando, tenemos gente de toda Latinoamérica, hay gente de Italia. Agradecemos a todos, empezamos con las preguntas que nos fueron haciendo, lo vamos haciendo en el orden de las charlas. Arrancamos con el doctor Meyer, ¿sí? Aquí preguntan si los anticonceptivos se indicarían como preventivo de los quistes. Bien, sí, hay algunas situaciones en las cuales hay pacientes que tienen quistes foliculares que son sintomáticos, tienen dolor en la ovulación por ruptura de los mismos, o tienen sangrados de quistes de cuerpo lúteo en la segunda fase del ciclo, o tienen tendencia a formar quistes que aumentan su tamaño, y en esos casos, sobre todo si la mujer presenta irregularidad o sangrados excesivos, sería oportuno un tratamiento con anticonceptivos, dado que los anticonceptivos tienen un ciclo que es monofásico, por decirlo, parejo y con baja dosis hormonal, y eso disminuiría la posibilidad de producir este tipo de quistes. Recordemos que los anticonceptivos tienen múltiples efectos. Uno de ellos es la inhibición de la ovulación, no en el 100% de los casos, pero en muchos de ellos, y eso disminuiría la posibilidad de formar este tipo de quistes tanto foliculares, simples o de cuerpo lúteo. No así, el tratamiento no estaría indicado en aquellos pacientes que presentan un quiste del tipo quiste de dermoides, que son llamados, por ejemplo, quistes orgánicos, y estos pacientes no se beneficiarían de los anticonceptivos. Perfecto, muchas gracias. Seguimos, Guillermo, con tu presentación. ¿Cuál es el tamaño de quiste de ovario a partir del cual debe operarse? Bien, va a depender del tipo de quiste de ovario. Es decir, si nosotros tenemos una paciente con un quiste folicular o un quiste simple, el cual lo venimos siguiendo y ha aumentado su tamaño o se ha vuelto sintomático, esa paciente puede ya empezar a ser candidata a cirugía. En cuanto al tamaño, se considera arriba de 6 centímetros, pero va a también depender de la sintomatología. Ahora, si estamos ante la presencia de un quiste mixto, como un quiste dermoide, no vamos a esperar a que agarre gran tamaño, dado que, como sabemos, son quistes que no tienen tratamiento médico, que van a ir en crecimiento y que incluso pueden tener el riesgo de torsionarse. Razón por la cual, en ese caso, uno consideraría la cirugía cuando el quiste se presenta arriba de 2 o 3 centímetros. Más chicos no, porque a veces es mayor el daño que se hace en extirparlo que por el tamaño del quiste. Y en el caso de los quistes endometriósicos, si uno tiene una alta sospecha clínica de que la paciente tiene endometriosis, o si la paciente ya tiene antecedentes de endometriosis, uno no esperaría más que un tamaño de 4 centímetros. Lo que quiero dejar aclarado con esto es que no es solo el tamaño lo que decide una cirugía, es una serie de factores en los cuales está incluido la clínica de la paciente, los antecedentes, el tipo de quiste del cual estamos hablando, y con todo eso, con la aproximación diagnóstica, con nuestra clínica, con nuestra charla con el paciente, uno va a terminar tomando la decisión en cada caso en particular. Ahí estamos, perfecto. Última pregunta para Guillermo.
¿qué pasa si aparece un quiste de ovario diagnosticado durante el embarazo? Bueno, es una pregunta muy interesante. El primer trimestre del embarazo es una situación compleja para una cirugía que en general uno trata de evitarla, pero hay situaciones que no lo permiten. Quiero aclarar que es muy común encontrar quistes de cuerpo lúteo durante el embarazo, porque como lo dije en la charla, el cuerpo lúteo es aquel productor de las hormonas para mantener el embarazo en el primer trimestre hasta que lo empieza a hacer la placenta a partir de las 12 semanas, razón por la cual es muy común encontrar pacientes que tengan quistes de ovario de 4 centímetros y medio, 5, 3, que si no son sintomáticas, obviamente no vamos a hacer absolutamente nada. Si la paciente presenta un quiste de otro tipo, como un quiste de dermoide, uno va a tener que estar atento. Si la paciente está sintomática, preferiblemente no la vamos a operar y vamos a tratar de postergar la cirugía. Pero hay que estar atentos porque esas pacientes tienen dos riesgos de predisposición a torsión, uno que sea un quiste dermoide y el otro que sea un embarazo que por el ascenso del útero facilita la torsión del quiste sobre su pedícula. Y la otra es la urgencia ginecológica, vale decir, aquella paciente que tiene un quiste que ha sangrado, que está inestable por el sangrado, y en ese caso uno tiene que colocar toda la información en la balanza y decidir acorde a eso. Pero en general, en el primer trimestre del embarazo, obviamente vamos a hacer lo imposible por no operar al paciente, excepto que la situación sí o sí lo... Y otro punto sería en el caso de una sospecha de malignidad, pero que sería algo bastante raro, pero que a veces en pacientes jóvenes pueden aparecer tumores de células germinales, donde por los estudios de diagnóstico por imágenes y por los marcadores tumorales uno puede estar ante la sospecha, y en esos casos excepcionales, probablemente junto con una reunión de comité de tumores y una reunión multidisciplinaria, y acá hablo de la multidisciplina que es tan importante trabajar tanto en el servicio como en el hospital, y que por suerte tenemos acceso a eso, se debe tomar la decisión más adecuada. Perfecto, muchísimas gracias. Seguimos con la doctora Bonín y su charla de miomas. ¿Cuánto tiempo recomienda esperar para buscar embarazo después de una cirugía de miomas? Bueno, después de una cirugía de miomas hay que darle tiempo al útero a que cicatrice correctamente. Eso, primero que depende de una buena sutura de ese útero. Al realizar la miomectomía, al sacar el mioma, tenemos que realizar un buen cierre de la pared uterina para evitar que se formen hematomas, que se formen colecciones en esa cicatriz, y de esa manera el afrontamiento no sea correcto. Entonces va a depender primero de un buen cierre del cirujano, y luego de un periodo de tiempo que tiene que pasar para que el útero haga su proceso de cicatrización, que habitualmente ronda entre los 6 y 9 meses. Antes se hablaba de un periodo de 9 meses a un año, ahora entre 6 y 9 meses consideramos que es el tiempo promedio donde el útero ya logra una buena cicatrización, la cual podría llegar a ser corroborada de alguna manera por algún estudio por imágenes, que si tuviéramos a un ecografista besado que nos puedan medir correctamente la pared uterina y evaluar que no haya colecciones en el interior de esa pared, o por algún estudio por imágenes un poco más específico, como puede ser una resonancia magnética. No lo solicitamos nunca, sería algo excepcional, pero tenemos maneras de saber si ese útero cicatrizó medianamente bien o no, que son gracias a los estudios por imágenes. Algunos estudios recientes, había un estudio japonés muy interesante que tenía una casuística grande y que hablaba de cicatrización correcta del útero después de los 3 meses, aunque me llamó la atención. Ellos hacían resonancia magnética después de la miomectomía a los 3 meses, y se evidenciaba que a partir de los 3 meses ya se encontraba el útero en condiciones de gestar. Obviamente una referencia, porque sabemos que por tranquilidad de todos los profesionales que hacemos miomectomías, lo ideal es esperar un poco más. Así que habitualmente entre 6 y 9 meses es el promedio. Perfecto. Preguntan, ¿se puede realizar una cirugía de miomas en un mioma que esté ubicado en la pared del útero durante la cesárea? Buena pregunta. Es una práctica que quizá algunos obstetras se tientan a realizar, o algunos ginecólogos que hemos hecho obstetricia nos hemos tentado a realizar al tener una paciente en una cesárea con un mioma muy expuesto, pero no es lo correcto, no es lo indicado.
el útero durante el embarazo está hipervascularizado, mucho más durante la cesárea, que ya hay una pérdida de sangre importante por la misma cesárea. No vamos a agregar una morbilidad a la paciente sumándole una miomectomía, que es una cirugía que habitualmente genera bastante sangrado, en un caso como este que no tiene ningún sentido paciente y sí probablemente complicaciones. Así que no es lo correcto. Perfecto. Nos preguntan acá, doctora, sobre el tratamiento médico de los miomas con ulipristal. Bien, bueno, el ulipristal nació como una droga muy prometedora hace ya unos años, tenía grandes resultados. La paciente, una vez que lo comenzaba a tomar, dejaba de sangrar entre el séptimo y 10º día, el 90% de las pacientes dejaban de sangrar entre el séptimo y 10º día de tomarlo, reducía enormemente la anemia y obviamente eso generaba un bienestar en el paciente importante. También reducía el volumen, el volumen del mioma en algunos de los casos, y esto favorecía, en teoría, a la extirpación del mioma por cirugía. Pero luego de una serie de estudios de fase 3, principalmente de fase 3 y 4 de este medicamento, se encontró que pacientes que ya tenían alguna reacción adversa medicamentosa a otras drogas, hacían insuficiencia hepática con ulipristal. Fueron pocos casos, pero gracias a esos pocos casos que terminaron en fallo hepático severo y trasplante hepático, se decidió tener más cuidado con el uso de esta droga. Inicialmente se le había propuesto como tratamiento prequirúrgico 3 meses de tratamiento para reducir el sangrado, reducir el volumen del mioma y operar al paciente en mejores condiciones. Luego, como vieron que daba muy buenos resultados, lo habían extendido y propuesto hacer a tratamientos prolongados de hasta 1 año incluso, como un tratamiento médico y no prequirúrgico. Pero luego de esta situación con insuficiencia hepática, se volvió atrás con estos pasos y se dejó como un tratamiento de emergencia solamente en aquellas pacientes con anemias severas que no pueden ser tratadas quirúrgicamente rápidamente, y en las cuales aplicar el ulipristal puede ayudar a reducir esa anemia y que lleguen a la cirugía en mejores condiciones. Últimamente yo tenía entendido que no se estaba utilizando porque había habido nuevos casos de obviamente impedía seguir con el uso comercial de la droga, así que tengo entendido que por el momento se había dejado de utilizar en el mercado. Perfecto, muchas gracias. Última pregunta. Una paciente en edad fértil con paridad cumplida, ¿sí?, que ya se realizó una ligadura tubaria, con sangrados muy abundantes, que no quiere realizar tratamiento médico. ¿Puede optar y solicitar una histerectomía sin antes pasar por los tratamientos previos? Bueno, la autonomía del paciente en este momento es fundamental. Los pacientes están tomando decisiones junto con los médicos de montones de situaciones médicas que antes no se les daba opinión y ahora sí, lo cual me parece absolutamente correcto. Obviamente la paciente es la que tiene el padecimiento crónico y el malestar, entonces debemos escuchar su voz y respetar sus deseos, siempre en un contexto científico y académico, obviamente, que lo permita, ¿no? Pero creo que si es una paciente que me dijiste está menstruando mucho, o había dejado de menstruar, o está en perimenopausia, ¿cómo era el contexto? Edad fértil. Con paridad cumplida, bueno, paridad cumplida, con miomatosis, y que tiene un sangrado que le está afectando su calidad de vida, obviamente, explicándole que existen otros recursos como tratamiento médico, entre ellos la colocación de un endoceptivo hormonal, Mirena, que funciona muy bien para ese tipo de pacientes y que probablemente le mejore muchísimo la sintomatología, pero si así todo la paciente prefiere un tratamiento quirúrgico y es consciente de esto, sin duda es que sí, yo se lo ofrecería, no dudaría en hacerlo, obviamente dándole las alternativas previamente. Perfecto. Seguimos con el doctor Gómez Balangione. ¿Cuándo debería realizarme una biopsia de endometrio en la menopausia? Y muy frecuentemente. En general, por lo que vimos en la charla que presenté, sobre todo estando como causa frecuente en la menopausia o después de la menopausia el cáncer de endometrio como causa frecuente de sangrado, digamos que siempre que se sospeche un cáncer de endometrio, ya sea por un síntoma como el sangrado después de la menopausia o por una ecografía intravaginal que muestre engrosamiento del endometrio o alguna imagen sospechosa, es mandatoria hacer la biopsia del endometrio. Yo diría que es algo
muy frecuente y absolutamente indicado, yo diría, en todo sangrado de la menopausia, que no sea por atrofia vaginal, como les mostré al principio. Perfecto. La última, se visualiza un pólipo asomando por el canal endocervical con citología normal y sin sangrado. ¿Requiere tratamiento, resección para anatomía patológica o nada? Oh, sí, hay que destacar una cosa, doctor Ábrego, que la citología vaginal no es un método de diagnóstico, es un método de control, de despistaje, que sirve solamente para diferenciar qué pacientes necesitan un estudio más profundo de las que no hay simplemente un control anual. La citología, el Papa Nicolau, no es un método de diagnóstico directo, por ende, por más que la citología o Papa Nicolau sea normal, si hay una lesión en el cuello de aspecto polipoide o de pólipo cervical, aunque no sangre, es recomendable extirparlo. ¿Por qué? Porque el pólipo es siempre una neoformación, es decir, una estructura que no debería estar ahí, es un sobrecrecimiento de la mucosa, y siempre que hay sobrecrecimiento de los tejidos, la posibilidad de malignidad o al menos premalignidad está. Más allá de que extirpar un pólipo de cuello uterino es muy sencillo, se hace directamente en el consultorio, en la misma consulta, cualquier ginecólogo puede realizarlo de manera prácticamente indolora para la paciente y se estudia anatomopatológicamente, a veces requiere algún otro tratamiento más. Termino con esta pregunta y hago un comentario respecto a las conversaciones anteriores del doctor Meyer y la doctora Bonin, que es muy interesante las preguntas que se plantearon, que tú les planteaste sobre tratamiento de los quistes de ovario y embarazo, tratamiento de los miomas uterinos y embarazo, y quiero destacar, siento este un ámbito educativo, la importancia del control pregestacional. Es decir, que una mujer que hoy por hoy la mayoría de las mujeres pueden planear su embarazo o programarlo, siempre tienen que tener un control ginecológico previo, en los meses previos a embarazarse. ¿Por qué? Porque todas esas patologías o enfermedades que mencionaste, quistes de ovario durante el embarazo, miomas complicados durante el embarazo, son enfermedades preexistentes, no enfermedades que aparecen con el embarazo. De modo que diagnosticarlas antes de que esa mujer se embarace hace que sea mucho más fácil tratarlo, mucho menos riesgoso para su salud e incluso para el devenir de ese embarazo que esté por venir, ¿no? Nada más. Perfecto, muchísimas gracias. Y terminamos con el doctor Satlarcher. Doctor, uso prolongado de anticonceptivos para regularizar ciclos y problemas de fertilidad a futuro. ¿Son buenos, no son buenos, van a perjudicar a futuro? Y si hay que hacer pausas. Bueno, es una excelente pregunta porque es una de las preguntas frecuentes de consultorio para la cual hasta hace algún tiempo no había respuestas claras y se habían generado, inclusive desde los profesionales, respuestas equivocadas. Hoy está claro de que la toma continua de anticonceptivos no genera ningún tipo de daño reproductivo, no importa qué tiempo se tome. No es necesario ningún tipo de descanso y sí está demostrado que los descansos son momentos de error porque esa paciente está habituada a la toma de anticonceptivos y no al uso de otros métodos y por lo tanto suelen ocurrir embarazos no deseados en ese momento. La toma continua de los anticonceptivos podría hacerse por la cantidad de años necesarias de acuerdo a la indicación o de acuerdo al motivo, o de acuerdo al deseo, suspenderlas cuando se desea buscar embarazo después de un apropiado control preconcepcional y asesoramiento preconcepcional para la toma de ácido fólico y micronutrientes, pero no habría ningún problema en absoluto con la toma continua. Hay que aclarar también, porque así como durante muchos años existió el mito de que había que hacer descansos, o de que la toma prolongada podía traer problemas, también en algún momento surgió el mito de que la toma de anticonceptivos
prevenía la pérdida de óvulos. Para los que no estamos familiarizados con el concepto, la mujer nace con sus óvulos y los va utilizando y perdiendo a lo largo de su vida. No genera nuevas gametas, no genera nuevas células de ovocitos, a diferencia de lo que es el hombre, que genera espermatozoides a lo largo de toda su vida. La mujer va perdiendo sus óvulos y el hecho de tomar pastillas anticonceptivas no evita que esos óvulos tampoco se pierdan. Por lo tanto, y esto es un dato muy importante, hay pacientes que sí han tomado pastillas durante muchos años, cuando dejan de tomar pastillas se dan con que no menstruan o tienen ciclos irregulares y aparece en ese momento una manifestación de falta menstrual o de fallo causada por una falla ovárica. No es que los anticonceptivos la han generado, sino que los anticonceptivos sencillamente no previenen la pérdida de óvulos que se va a dar invariablemente, tome o no tome la paciente esas pastillas. Perfecto, muy claro. Última pregunta, bajar de peso en pacientes con sobrepeso o obesidad, ¿podría regularizar las menstruaciones? Sí, es correcto. El sobrepeso y la obesidad son condiciones que se asocian a trastornos hormonales importantes. Muchas veces se vinculan directamente con un síndrome de ovario poliquístico y otras veces no directamente con un síndrome de ovario poliquístico, pero tenemos que entender que la grasa corporal es un órgano endocrino. La grasa corporal produce hormonas y esas hormonas también regulan el ciclo menstrual. Para muchas pacientes con sobrepeso y obesidad, y para casi todas las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, con sobrepeso y obesidad, bajar de peso es el primer tratamiento, es la primera línea de tratamiento para que esos ciclos se regularicen. Y a muchas de esas pacientes, si no a todas, les explicamos muy bien que la medicación que le vamos a dar es provisoria y es hasta lograr los objetivos metabólicos de descenso de peso, que si la logran van a poder regularizar perfectamente su menstruación, con todos los beneficios generales que significa regularizar la menstruación, y con los beneficios reproductivos puntualmente, porque una menstruación regular es sinónimo en general de una ovulación adecuada. Perfecto, muchísimas gracias. No sé si la doctora Cingolani o la doctora Travela quieren hacer algún comentario. Doctora, no la escuchamos. Sí, gracias. ¿Me permite que, doctor Abrego, que les usurpe el rol de coordinador un segundo? Porque he pescado 2 o 3 preguntas del chat, las dirijo a todos y bueno, algunas son teledirigidas, ¿no? Pero las dirijo a todos. La doctora María Isabel Soma, fan destacado nuestro, pregunta: DIU hormonal en endometriosis grave, muy sintomática, intervenida en 2 oportunidades, ¿sí o no? DIU hormonal. ¿Quién la quisiera responder? ¿Quieren que responda yo? A ver, DIU hormonal en endometriosis severa. Sabemos que el DIU hormonal cumple una función importante en mejorar la sintomatología local uterina, ya sea por adenomiosis, por miomatosis e incluso por endometriosis. Si la paciente fue reiteradas veces operada y no desea volver a ser operada, porque también hay que tener en cuenta esa situación, ¿no? Son pacientes habitualmente muy cansadas, muy desgastadas por el hecho de ser multioperadas, con una patología crónica, y muchas de ellas prefieren evitarla. Quizá el DIU hormonal pueda tener alguna relevancia, alguna ayuda en esta paciente que le va a mejorar la sintomatología pelviana local. No va a mejorar su enfermedad, probablemente su patología, su endometriosis profunda va a seguir estando y va a seguir generándole dificultades, pero la distensión, la dismenorrea, probablemente, obviamente si tiene sangrado menstrual abundante, va a reducir su sangrado menstrual. La sintomatología pelviana local va a mejorar bastante con la colocación de un DIU hormonal. La endometriosis va a seguir, no es curativo, pero sí es un paliativo que puede cambiarle la calidad de vida y probablemente ayudarla si no quiere ser sometida nuevamente a cirugía. Sí, destacar principalmente el papel del DIU con levonorgestrel en las pacientes que tienen adenomiosis. Es en las que vemos un principal beneficio. Si la paciente ya fue operada 2 veces, conservando útero, probablemente tenga un componente de adenomiosis y en este tipo de pacientes puede llegar a ser beneficioso.
Y acá tenemos una pregunta de Nelly Caballero, que es bastante inespecífica para poder contestar online, pero capaz que podemos orientarla. Dice, paciente de 25 años con menstruaciones de más de 10 días, a la cual se le da tratamiento hormonal oral por 3 meses. Pero solo por un mes se regula la regla. Luego, al siguiente mes vuelve a menstruar, 2 veces al mes. ¿Qué tratamiento debería seguir para regularizar la menstruación? Sin duda que hay que hacer una profunda evaluación de por qué una paciente de 25 años tiene un sangrado menstrual tan prolongado, ¿no? 10 días, no hay lugar a duda de que eso va a traer una alteración en la calidad de vida, anemia, por lo tanto habría que ver cómo fue estudiada. Es una paciente que quizás uno va un poco más allá del estudio de la ecografía transvaginal, esto es algo que no mencioné yo en la charla, pero cuando hay un sangrado menstrual abundante, la ecografía transvaginal es un arma excelente para detectar una serie de condiciones locales que puede estar afectando. Hay que pensar en otras situaciones, en otras condiciones, hay que pensar en condiciones generales, habría que ver cuál es el estado metabólico de la paciente, esa paciente tiene o no tiene obesidad, tiene otras condiciones. Si la ecografía transvaginal no es concluyente, podemos pensar en una resonancia magnética, la paciente es candidata, si uno descarta toda condición que explique y lo asume solamente como funcional, es candidata a buscar alguna alternativa. Si no desea anticonceptivos, uno puede probar también con antiinflamatorios no esteroideos, que disminuyen el volumen de sangrado, con los cuidados razonables para lo que es el daño gástrico, el daño renal, pero sin duda que no es una paciente a la que le podamos decir que va a ser su normalidad y que la tiene que aceptar porque le va a generar una condición de vida muy inadecuada. Bueno, gracias, doctor. Doctora Travella, ¿quiere decir algunas palabras antes del cierre? El audio, doctora. Sí, perfecto. Bueno, nada, agradecer a todo el equipo de ginecología del Hospital Privado Universitario de Córdoba. Han estado brillantes, excelentes, muy claras y precisas, y creo que hemos tratado de contestar todas las preguntas del público. Volver a agradecer a Patricia, mi amiga, excelente coequiper. Creo que ella ha sido realmente el alma mater de toda esta virtualidad y todos estos webinars que hemos tenido a partir de FASGO. Un compromiso de fierro, como se dice, estando al pie del cañón jueves, viernes, durante todo el año. Agradecerle a ella y a FASGO, y no dejar de agradecer a Bayer y a través de el señor Nicolás Amorós, que tuvimos este auspicio para estar presentes. Gracias a todos, buenas noches, descansen y buen feliz fin de semana. Bueno, ¿qué más agregar? Aparte de gracias, los felicito a todos. Realmente, en tan poco tiempo, respetando muy bien los tiempos por la cantidad de disertantes que teníamos esta vez, han dado una completísima explicación de los temas y creo que a las pacientes les va a ser de muchísima utilidad por la claridad de los conceptos que han vertido. Esperamos que todos los colegas, cuando subamos esta presentación a nuestro canal de YouTube, puedan compartirla a su vez con sus pacientes, porque acá en 1 hora y media más o menos se han aclarado un sinfín de dudas que son consultas de la práctica diaria. Les agradezco mucho y bueno, vamos a seguir, Dios mediante, con este ciclo de charlas a la comunidad, y les agradezco muchísimo de parte de FASGO la colaboración de todos ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Adiós. Adiós.